todos los fans de Marillion estuvimos en el año 1992 en Obras. Y bueno, quería saber qué sentiste, fue lo que te pasó. Marillion venía por primera vez a la Argentina, ya con Hogarth, porque ya Fish había ido, no tuvimos la oportunidad de... Ya cuando vino como solista Fish acá a la Argentina también. Pero era la primera vez, ¿qué sentiste? ¿Qué te pasó con esa llegada acá? Mirá, yo fui con un grupo de amigos y estuvimos todo ese mes previo, si mal no recuerdo fue en septiembre. Sí, fue en septiembre del 92, correcto. Todo ese mes previo escuchando Holidays in Eden. Habían venido a presentar por televisión, ¿te acordás? En aquel programa de Hacelo por mí o la TV Ataca, uno de esos. Sí, en Hacelo por mí. Sí. 2 veces, o sea, estuvieron antes y cuando vinieron a recitar volvieron a aparecer en televisión, ¿no? Sí, me acuerdo de haberlo visto. Sí, sentía esa adrenalina de querer ver a mi banda favorita por primera vez en vivo. Y bueno, después en el momento fue una cosa que recuerdo, primero la banda soporte Aguirre tuvo que recibir... eso sí mejor olvidarlo, ¿no? Fue tremendo. La gente reaccionó mal, ellos reaccionaron mal, pero bueno, una cosa que quería agregarla porque siempre me acuerdo de en algún momento volaban las cosas, yo no sé volaron qué cosas, gente pacífica como la Marillion les empezaron a tirar de todo porque ellos reaccionaban mal, hicieron gestos, la verdad que bastante obscenos. Pero después Marillion me pareció impecable, un show bárbaro, me pareció en todo sentido, la verdad, desde los temas viejos de Fish hasta los temas largos, pasando por los temas más poperos, me pareció un show súper completo y creo que todos salieron súper conformes. Por ahí siempre había quedado la cosa de decir no pude ver a Marillion con Fish, pero fue la verdad que un show sensacional y creo que mismo todos los que no estaban convencidos con Hogarth y que lo fueron a ver quedaron 100% satisfechos. Del último show, ¿qué podés decir? Y ya para ir terminando. Del último show también fue... elimino el del medio por razones obvias. Sí, dejémoslo ahí. De hecho tuve que hacer una crítica en la revista Epopeya que yo escribía y no fue de lo más positivo. Pero el último show realmente me pareció también emoción. Yo parecía un adolescente de 20 años ahí adelante, gritando, cantando las canciones y volviendo a atravesar los recuerdos de cada uno de esos temas. Me pareció, ya sabes vos particularmente que a mí el teatro no es de mis favoritos, me parece que Marillion merece un lugar mejor, pero ellos creo que le pusieron todo y me pareció emocionante. Una muy buena selección de temas, creo que hicieron una especie de greatest hits con algunos añadidos y por suerte me dieron bola algunos temas que les pedí vía inbox. Hay que entender también que hubo 15 años de espacio entre una parte y la otra, entonces claro, había muchos temas por tocar, digamos que nosotros en vivo no los habíamos escuchado. No, de hecho yo creo que ellos cuando empezaron la gira por Sudamérica, en Brasil empezaron con un set muy distinto al que terminaron. Creo que tocaron también menos tiempo que acá, ¿viste? Sí, menos tiempo. Por ahí en Chile tocaron un poquito más, creo que un tema, 2 temas más, sí. Pero la verdad que súper conforme. De hecho eso fue el pie que dio para decir, bueno, hay que ir al Weekend. Claro. Te convencieron. Totalmente. Quería, digamos, asentir a lo que decías con el tema de la emoción, donde, digamos, desde lo intelectual uno puede hacer el vínculo con la música que ellos hacen, porque es una música refinada, muy exquisita, es muy completa la música de Marillion. Pero además la vinculación desde lo afectivo, vos también lo has dicho, que Hogarth es un showman de la hostia, como se diría en España. Y entonces transmite esa emoción. Además desde la letra y desde la música, él puede comunicar eso y es fantástico. Sí, yo creo, un poco para terminar, que
siempre está esa discusión del virtuosismo y de lo emotivo, ¿no? De la cosa que te sorprende por el talento, vuelvo a repetir, desde lo virtuoso o desde cómo algo te llega. Yo creo que acá hay una mezcla de las dos cosas, pero me parece que claramente si uno sigue a una banda después de 28 años, más o menos, 29 años, no es por una cuestión de tecnicismos, es por una cuestión de lo que te hacen vivir, y que cada vez vos que escuchas, cada vez que escuchas una canción, los recuerdos que te trae, es como un perfume, ¿no? Sí, cuando te retrotrae a cierto momento, a cierta parte de tu vida, y Marillion está ligada un poco a la nostalgia de cada uno de nosotros. Por lo menos es como lo siento yo, y lo que a mí me siguen haciendo sentir cada vez que los escucho. Yo te comentaba hace un tiempito que a veces voy con el iPod escuchando y no puedo evitar que se me llenen los ojos de lágrimas. Y otra cosa fantástica que también tiene que ver con esto es el hecho de también poder poner esas notas sin tener el esclavo del tiempo que me esté apurando, ¿no? El hecho de poder decir, si esto lo tengo que hacer en 20 minutos, en 5, en 8 o en 10, lo haré en 5, en 8 o en 20. Esto es una cosa que también es fantástica. Uno puede escuchar un tema de Marillion que todo cierra en 3 minutos, o que a veces la idea, el concepto necesite de 20. Por ahí por un desarrollo musical o por ahí por un desarrollo lírico. Creo que esa es otra cosa que también hoy día uno a veces extraña de los artistas contemporáneos, ¿no? Que eso, bueno, ya sería entrar en toda una discusión del mundo discográfico. Sí. Pero eso creo que Marillion lo ha hecho siempre y lo pueden seguir haciendo también siendo sus propios jefes. Pero eso ya es otra parte de la historia. Para otro día lo podemos seguir charlando. Bueno.